poder compartir desde un lugar muy especial en la capital de Colombia, en la capital de la República de Colombia, desde Bogotá, el santuario, la Basílica Nuestra Señora de Lourdes. Y quiero que hablemos un momento, que compartamos un momento en esta reflexión acerca del sentido del Año de la Misericordia y un personaje muy importante que el Papa ha querido resaltar en esta semana. Estamos en el Año de la Misericordia. Recordemos que desde el 8 de diciembre pasado el Papa proclamó el año 2016 como el Año de la Misericordia, con un lema muy especial que llega a nuestro corazón: misericordioso como el Padre. De tal manera que los invito para que compartamos este momento, un rato de reflexión. Hago la invitación de siempre: toma tu teléfono fijo, toma tu teléfono móvil e invita a otra persona a participar de esta reflexión. Mientras tanto, entonces vamos a cantar el himno de la misericordia, himno propio del Año de la Misericordia, con nuestro maestro de la Basílica, el maestro Gonzalo Barreto. Este es el himno de la misericordia. Escuchémoslo y después vamos a hablar de la misericordia. Desde 1958 comienza una nueva etapa en la vida de la Iglesia. Esta Iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo, fundada con el grupo de los 12 apóstoles. ¿Por qué en 1958? Porque cuando muere el gran Papa Pío XII, que vivió esa experiencia difícil de la Segunda Guerra Mundial, y es un hombre que seguro en su momento oportuno la Iglesia proclamará su santidad. Reunidos en cónclave, los cardenales de la Iglesia eligieron como Papa a un hombre sencillo. Nadie esperaba que este hombre sencillo, Angelo Roncalli, fuera elegido Papa. Tomó el nombre de Juan XXIII, es decir, continuaba la sucesión desde el apóstol, desde el discípulo, desde el evangelista Juan. Continuaba esa tradición. ¿Cuál? La de aquel discípulo amado, la del discípulo que es testigo, como termina el Evangelio, el mismo Juan, al decirnos: muchas cosas sucedieron, si se escribieran todas no cabrían los libros en el mundo. Hemos escrito estas para testificar que Jesucristo es el Señor. Entonces llegó a la sede de Pedro, como el sucesor de Pedro, Angelo Roncalli, que tomó el nombre de Juan
23. Juan 23. Transformó totalmente una forma de vivir en la iglesia. No cambió la iglesia, no. Invitó a que todos los cristianos, que nosotros los católicos, viviéramos de una manera mucho más comprometida. Y unas palabras de él que se hicieron famosas: hay que abrirle las ventanas a la iglesia. Entonces convocó el Concilio Vaticano II. Es el concilio número 20. Un concilio es la reunión de toda la iglesia en sus representantes. El primer concilio se celebró en el año 325 en una ciudad llamada Nicea. 318 padres de la iglesia, 318 se reunieron en el primer concilio en el año 325 en Nicea. Luego, en el año 381, hubo otro concilio en Constantinopla. Es el concilio llamado Concilio del Espíritu Santo. Luego un tercer concilio en el año 431 sobre la maternidad de María. Ahí se proclamó el dogma de María, Madre de Dios. Luego en el año 451 un cuarto concilio donde se proclama el dogma de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué se hacen los concilios? Para que la iglesia entonces, después de examinar la doctrina, la explica a través de la razón. Y así continuamos. Bueno, yo podría seguir aquí hablándoles de cada uno de los concilios que me encantan, pero mientras tanto entonces tenemos 4 primeros concilios: en el 325 en Nicea, en el 381 en Constantinopla, en el 431 en Éfeso sobre María, en el 451 en Constantinopla de nuevo, en Calcedonia, perdón, 451 en Calcedonia, no puedo equivocar. Y entonces el concilio número 20, el Concilio Vaticano II, se había tenido el Concilio Vaticano I. Y entonces, ¿de qué se trata? La iglesia reunida comienza a hacer una nueva propuesta. ¿Qué novedades tenemos del concilio? El primer documento, que es sobre la Sagrada Escritura. Que cada cristiano tengamos la palabra de Dios en la mano. Cada cristiano. No es novedad para la iglesia, miren, ya desde el siglo V el Papa le había ordenado a San Jerónimo de Belén, que hiciera una traducción de la Biblia para todo el pueblo, y se llamó la Vulgata. San Jerónimo tradujo del arameo y del griego la Biblia al latín, y con esa Biblia los cristianos vivieron durante siglos. Pero ya en este momento entonces la palabra de Dios para todo el mundo, porque el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Ahí está fundamentada nuestra fe. El Papa muere en el concilio, el Papa Angelo Roncalli, Juan 23, y entonces se elige otro Papa, Juan Bautista Montini, que toma el nombre de Pablo VI, Es decir, quiere continuar con la labor de Pablo. Pablo es el gran convertido que lleva a la iglesia hasta los confines de la tierra. Termina el concilio y la iglesia entonces tiene una nueva forma, una nueva vida. ¿Qué? Una iglesia más comprometida, una iglesia más viva, una iglesia más cercana, una iglesia más misericordiosa. Pero van pasando los años y el Papa Pablo VI, el beato Papa Pablo VI, realiza una tarea maravillosa, es decir, de modernizar la iglesia, de hacer que el mundo moderno también, sin perder la identidad, sin perder el centro que es la palabra de Dios. En 1978 muere el Papa Pablo VI, Juan Bautista Montini. Entonces, la iglesia reunida, los cardenales reunidos en cónclave, eligen un papa que viene de lejos, un hombre que ha experimentado la crueldad de la guerra, que ha sido obrero, un hombre que en su juventud tuvo que esconder su fe, llamado Karol Wojtyła, que quiso tomar el nombre, antes Juan Pablo I. En 1978 se elige a Albino Luciani, Juan Pablo I. ¿Por qué el nombre de Juan Pablo? Porque querían continuar la labor
de Juan 23 y de Pablo VI. Juan 23 que comienza a modernizar la iglesia, a hacerla realidad en el mundo actual, y Pablo VI que continúa una labor misionera por todo el mundo. Recordemos que Pablo VI estuvo en Colombia en 1968. Entonces es elegido Juan Pablo I, Albino Luciano, en 1978. Al mes murió, designios de Dios. Y ahí entonces sí, entonces tenemos a Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Es decir, aquel hombre que quiere continuar la labor de Juan 23, de Pablo VI, de Juan Pablo I, Juan Pablo II. Es una tarea inmensa durante 26 años, es una tarea inmensa. Una iglesia que participa en las realidades políticas en todo el mundo. Bueno, para abreviar un poco, entonces muere Juan Pablo II. Viene a sucederlo aquel hombre que lo acompañó, Joseph Ratzinger, acompañó al Papa Juan Pablo II durante todo su pontificado. Un hombre intelectual, un hombre maravilloso, y quiso tomar el nombre de Benedicto XVI. Estuvo en el pontificado, escribe libros maravillosos, sobre todo uno que se llama Jesús de Nazaret, escrito por el Papa Benedicto XVI. Pero es un hombre tan sabio, tan inteligente, que quiere que nosotros aprendamos a dar respuesta de la fe a través de la razón. Un día se siente cansado, siente que ya está anciano y dice: me retiro. Y esta es la realidad, porque aquí quiero contradecir a personas muy importantes, intelectuales en Colombia, que hablan de que Benedicto XVI fue sacado del pontificado. No, se equivoca rotundamente. El Papa, por su propia voluntad, pide retirarse. No pasa nada. Nunca había sucedido que un Papa renunciara, pues este lo hace por su humildad, por su inteligencia. Siente que ya está cansado y se pone a un lado. Para muchos fue sorpresa, ¿no? Ahí está. Y se encuentra cada rato con el Papa Francisco. Se encuentra. Entonces, bien, reunidos en cónclave, los cardenales eligen el sucesor de Pedro número 266. Como él mismo lo dijo, Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino: han venido a buscar al Papa al fin del mundo, refiriéndose allá a su país que está en el cono sur, Argentina. Y entonces viene un hombre que ha experimentado la pobreza de las ciudades latinoamericanas. Es un hombre que montaba en bus, que recorría las calles de sus barrios, allí de su arquidiócesis en Buenos Aires, y quiso tomar el nombre de un personaje muy importante en la historia de la iglesia. Vayámonos al siglo XIII, Francisco de Asís. Francisco de Asís, que en su momento dejó todo, su riqueza, dejó todo, y se dedicó a anunciar el Evangelio con su vida, una vida pobre y transparente. Por eso Jorge Mario Bergoglio quiso tomar el nombre de Francisco. Francisco. Nadie había tomado ese nombre. Pero quiere retomar lo que ha hecho Juan 23, lo que ha hecho Pablo VI, lo que ha hecho Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Que la iglesia sea comprometida, que la iglesia sea auténtica, que la iglesia sea verdadera. Y entonces hace una propuesta. Recordemos que el Papa Benedicto XVI nos había propuesto un año de la fe, es decir, que recuperáramos, que hiciéramos un examen de la fe auténtica, y ahora Francisco quiere retomar todo y quiere darle un giro a la iglesia, con una nueva forma de pensar, con un nuevo paradigma. Miren cuál es el paradigma: salir al encuentro del hermano necesitado, salir al encuentro del hermano allá en su propia realidad, acompañarlo en su situación, darle mucho amor y ahí hacer presente a Cristo. Ese es el nuevo paradigma de la iglesia. Vamos a ir un momento a una pausa. Vayamos a una pausa, un momento, mientras cantamos. Vamos a cantar, maestro Gonzalo Barreto, que ha querido acompañarme a esta hora. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué he hecho hasta el momento? Miren, Jesucristo
forma una comunidad que se llama la Iglesia y que en los primeros siglos recibió el nombre de católica porque está en todo el universo. Les he hablado de los concilios de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II, de quienes han sido gestores de estos últimos años en la vida de la Iglesia, el sucesor de Pedro, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, que nos hace una propuesta en el último año. Y de eso vamos a hablar. Pero esta meditación yo he querido ponerle un nombre: María Magdalena como signo de misericordia, que es de lo que quiero hablar ahora con ustedes. Meditemos cantando sobre el perdón y sobre la misericordia. En la primera parte sobre todo este recorrido de la Iglesia, porque es muy importante, escúchenme bien, es muy importante que nosotros entendamos que la Iglesia tiene una historia que nunca se ha roto. Nosotros nos llamamos Iglesia Católica porque estamos en todo el universo, en todos los rincones del universo hay un creyente en Jesucristo, miembro de la Iglesia Católica. Llamamos una
No estamos divididos, no somos sectas, somos un solo cuerpo con diversos miembros, con diversas expresiones, una sola fe expresada en diversos carismas. Por eso he querido hacer todo este recorrido para llegar a este momento. El Papa Francisco nos propone el año de la misericordia. Hay un logo que ahí lo tenemos por todas partes, por todas las iglesias. Aquí lo tenemos allí en 2 carteles, el logo del año de la misericordia. Aquí está, misericordiosos como el Padre. Nos van a regalar una imagen. Miren qué hermosa imagen, es el logo. Una imagen que representa a Jesucristo con un hombre maltratado, aporreado a sus espaldas. Y ahí está el lema, misericordiosos como el Padre. En este año el Papa nos propone entonces ese tema, la misericordia. ¿De dónde viene? De la esencia de Dios, comunicada a través de Jesucristo. Dios que es clemente, que es compasivo y que es misericordioso. Es decir, que se abaja, que viene a nosotros en Jesucristo, que se mete en nuestra vida y comparte nuestra experiencia de dolor y su amor que es incondicional. Vamos recorriendo este año y vamos celebrando el jubileo que tiene diversos signos del año de la misericordia, la peregrinación. Muchas personas han peregrinado a la sede de Pedro y a las basílicas mayores, pero también en cada diócesis hay un lugar donde peregrinar. En Bogotá tenemos muchos lugares, pero yo quiero hablarles de la basílica, el santuario Nuestra Señora de Lourdes. Cuando ustedes llegan a la plaza de Lourdes, en la puerta principal hay un letrero que dice Puerta de la Misericordia. Cruzamos esa puerta, nos reconciliamos porque siempre hay un sacerdote disponible para reconciliarnos. Celebramos la Eucaristía, oramos por las intenciones que el Papa tiene en su corazón, hacemos la profesión de fe y tenemos ahí la lista de 14 obras de misericordia que nosotros cumplimos, 7 espirituales y 7 corporales. Así entonces ganamos la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? No solamente el perdón del pecado, sino también el perdón de la pena merecida por el pecado. Es que miren lo que nos propone el Papa. La indulgencia la ofrece la Iglesia. El perdón lo da Dios a través del sacramento de la reconciliación. Entonces la indulgencia no solamente es el perdón del pecado, sino el perdón de la pena merecida por ese pecado. Y lo estamos viviendo durante este año de la misericordia, que terminará solemnemente el próximo 20 de noviembre. Y esto lo estamos viviendo de manera especial en la Arquidiócesis de Bogotá. La Arquidiócesis de Bogotá, que nos propone un plan de evangelización en 3 momentos, y cada momento de 3 años. Estamos terminando el primer momento, que es el gran giro. Todos los católicos revisando nuestra vida, nuestras prácticas, entonces estamos dando el gran giro. Y el próximo 19 de noviembre, al terminar el año de la misericordia, vamos a comenzar el segundo momento, otros 3 años, el gran rumbo, y después un nuevo ritmo, el gran giro, el gran rumbo y un nuevo ritmo. Esa es la propuesta de la Iglesia. Todo esto en el año de la misericordia. Entonces, los signos del año de la misericordia: la peregrinación, la indulgencia, la celebración, la renovación de nuestra vida. Pero quiero hablar de algo muy importante, que es el tema de esta meditación, de esta prédica, y que no he hablado. Un signo de la misericordia es un personaje que aparece en la Sagrada Escritura, cuya fiesta es el 22 de julio. Escúchenme este evangelio que se proclama el 22 de julio. El evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando.
Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el que cuidaba el huerto, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboní, que significa maestro. Jesús le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció